Yo soy Mirna Luz Molina Ramos, directora de IG Coret y del Instituto de Core Energética de México. Y estamos en Puebla. Desde aquí estamos conectándonos con la doctora Inga Larrol, con quien hoy vamos a tener una gran entrevista. Para mí es un privilegio que haya aceptado que comenzáramos el día de hoy con este proyecto que me he propuesto. Inga Larrol. ¿Quién es Inga Larrol? Ingala nació en Praga, se crió durante mucho tiempo en Alemania, después viajó a México, entonces es originaria de Checoslovaquia y amante de México. Lleva muchos años en este país, haciendo mucho bien con su trabajo a muchísimas personas a lo largo de muchísimo tiempo. Inicialmente con su trabajo terapeuta familiar, como terapeuta corporal en core energética y después abrazando profundamente las constelaciones familiares. Una vez que las vivió, una vez que estuvo en ella, no las soltó y no las ha soltado hasta ahora. Ella fue la primera que arrancó un entrenamiento en constelaciones familiares en el mundo. Se atrevió, tomó la iniciativa y lo hizo. Y fue la primera persona que trajo a Bert Hellinger a México. ¿Sí? Así fue como Bert Hellinger comenzó pues un largo camino de visitas a nuestro país, beneficiándonos a todos con su presencia, su conocimiento y su aportación al mundo. Y que Ingala ha venido continuando su trabajo y aportando a su trabajo para, insisto, el beneficio de muchas generaciones. Ingala también es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así que es ella orgullosamente una UNAM. Se graduó con mención honorífica, obtuvo la medalla Gabino Barreda, también estudió psicoterapia gestal, enneagrama, el proceso Fischer-Hoffmann con Claudio Naranjo, también estudió con Alejandro Jodorowsky, y bueno, ha estudiado con muchísimas personalidades en el mundo y sobre todo con aquellos que en Europa han venido aportando más a la visión sistémica del trabajo para el bienestar de los seres humanos y para poder trascender el sufrimiento en las generaciones presentes y futuras. Está certificada por Bert Hellinger, por Lawrence Weiss, y ella puso en este país el primer instituto en constelaciones familiares. Se ha rodeado de grandes, que fueron alumnos y luego grandes maestros en su instituto. Ha tenido sedes en todo el país, cientos o miles de estudiantes, muchos consteladores familiares de este país que han egresado de su escuela y por eso la podemos llamar nosotros como la maestra de maestras en la psicoterapia y en las constelaciones familiares, en la perspectiva del trabajo sistémico. Sí, yo creo que va más allá de eso. Yo creo que Ingala está creando como su propia manera de trabajar y de enseñar a otros. ¿Sí? Ella ha escrito más de 3 libros y pues con ello nos ha acercado el conocimiento a través de la lectura para podernos introducir en el tema. ¿Cómo estás hoy, Ingala? Bienvenida a esta entrevista. Bueno, gracias a Dios, estoy bien, me estoy cuidando, estoy aquí en Cuernavaca. El inicio de la epidemia me pescó en Brasil, donde había estado 2 semanas, a duras penas pude regresar y ya no llegué a mi instituto en Ciudad de México, directamente aquí, me enclaustré en Cuernavaca
lo cual, la mera verdad, no es un mal lugar. Y doy las gracias y me honra mucho esa invitación y platicar con Mirna, que es una muy querida y muy cercana amiga mía. Gracias, Íngala. Sabes que eres mi amiga, una de mis amigas más cercanas, y he dicho que somos como hermanas. Sí. Sí, te siento muy cerca de mí, yo estoy muy cerca de ti. Sí. Y bueno, nuestro tema de esta entrevista, Íngala, pues es reflexiones sistémicas de la crisis actual. Pues, ¿qué crisis estamos viviendo? Yo creo que es una crisis que se está acentuando, se ha venido acentuando desde enero del 2020. La crisis ya venía desde muchísimo antes, pero la llegada del COVID es como un evento emergente que ha cimbrado todos los sistemas, desde nuestro organismo hasta los grandes sistemas del mundo que van a implicar la ideología imperante y que ha dominado a lo largo de todo el tiempo. Ha simbrado la estructura de la familia, ha simbrado la estructura de la educación, ha simbrado la estructura del manejo de la economía en los países, ha simbrado la manera de gobernar de los países, ha simbrado las estructuras de salud, ¿sí?, que atienden a toda la población mundial. Bueno, ha puesto en jaque toda aquella estructura que prevalecía y creo que nos ha puesto en una especie de caos y de desorden. ¿Sí? Como cada vez que una estructura se simbra, pues entramos en crisis, ¿no? ¿Y para qué son las crisis? Sino para poder transformar aquello que ya era insostenible. Creo que de alguna manera todo lo que está pasando está diciendo que ya era insostenible la manera en que estábamos viviendo. Desde la perspectiva individual hasta la perspectiva familiar, cómo estábamos viviendo como sociedad, cómo estamos viviendo con nuestras visiones religiosas, nuestra visión política, y nos está invitando esta crisis a hacer los cambios. Como decimos, ¿no? No un cambio 1, sino un cambio 2. Un cambio que haga verdaderamente transformaciones. Y pues esto nos implica absolutamente a todos, ¿verdad? El COVID es un enemigo invisible, pero no solamente para mí como individuo, en mi salud, en mi organismo, hasta en mi posible muerte, sino es un enemigo invisible de toda la estructura que prevalecía. Entonces, pues estamos aquí, digo, yo he invitado a Íngala para que nos dé su punto de vista y que sobre esta crisis que se está viviendo, desde esta perspectiva sistémica, desde los órdenes del amor, desde su propia perspectiva como Íngala Roll. Y me gustaría, Íngala, que nos dijeras a todos los que están escuchando, a mí, ¿no? Como que nos dieras una visión de qué es la mirada sistémica. ¿Qué implica una mirada sistémica? A diferencia de otros paradigmas o de otra manera de mirar el mundo. Es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Mira. Fue una excelente introducción. ¿De qué es una mirada sistémica? En primer lugar, la mirada se distingue, se diferencia de lo que vemos, es decir, del ver. Y esto lo aprendí en los libros de Carlos Castaneda, con Don Juan. Los jóvenes ya, para ellos ya casi no es una referencia, para mí, digamos, generación y un poquito menos años que yo,
la mirada y la diferencia entre ver y mirar es importante, según ese libro, porque ver es porque tengo ojitos y mirar es porque tengo una intención. Y en esta mirada, entonces, estoy tomando conciencia de las cosas tal como son. Entonces, vemos porque tenemos ojitos y miramos con una intención para una mirada de tomar conciencia y para descubrir más cosas. Entonces, eso es lo primero en cuanto a mirada. Y mirada sistémica es ver todo en el contexto, Es decir, nunca... muchas personas llegan y dicen, bueno, yo soy una bipolar, ¿no? Digamos. Entonces, nunca usamos el verbo ser, ¿sí? O para autodescribirme con un adjetivo, o con un adverbio, o con un sustantivo, como uno quiera, sino nuestra esencia siempre es una esencia en torno a nuestra alma, en torno a nuestra divinidad, ¿sí? Nos conecta con algo más grande, ¿sí? Pero nuestra personalidad, eso es otra cosa, nuestro carácter es otra cosa. Nuestra personalidad o nuestro carácter se forma según las heridas que hayamos tenido en nuestra infancia. Y bueno, todos habremos tenido, porque es como lo que para la vaca es el hierro, digamos, para saber a cuál propietario pertenece. La herida o el trauma es nuestro hierro, digamos, que nos ayuda o nos lleva, nos dirige hacia, digamos, vivir la vida como una víctima o vivir la vida con la fuerza que me dio también esa herida o este trauma. Esta crisis ahora, bueno, como dicen los orientales, crisis es para morir o para crecer, ¿sí? Y me parece que ahora cuando se habla de morir o para crecer, es como un morir de mi espíritu, ¿sí? De mi fuerza de voluntad, de mi intención, de mi conciencia, y, digamos, o crecer con esto, ¿sí? Ahora, con este virus, ¿sí? Que podemos verlo como un enemigo o podemos verlo también como algo nuevo, algo que nos guía, algo que nos da algo, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de que Mirna, digamos, esté en Puebla, yo esté en Cuernavaca y ustedes están en otros lugares y podemos escucharnos y podemos vernos. Esto nos lo ha dado también, nos ha dado tiempo, ¿sí? Nos ha dado cercanía a nuestros seres queridos, por ejemplo, porque como mencionaba Mirna, antes el mundo no estuvo perfecto, ¿sí? La normalidad que habíamos visto ahora con este paréntesis, ¿sí? Que estamos viviendo, ya no parece tan bonito como estaba porque estábamos tan acostumbrados, ¿sí? Si pensamos en nosotros como individuo, siempre en prisa, de un lado para el otro, nunca nada era suficiente. Teníamos que tener, digamos, no sé, el siguiente modelo de algo, ¿sí? Especialmente de nuestros aparatos electrónicos, ¿sí? Entonces, hubo también para muchas personas mucha explotación, ¿sí? Para muchas personas mucha discriminación, ¿sí? Y para muchas personas muchísima, grandísima pobreza. Cada vez más el mundo se estaba dividiendo entre más pobres cada vez. Ahorita la cifra que oí ayer, México va a tener más 12 millones de pobres más y al final del año 20 millones de pobres más, cuando pensamos que ya 50% de la población en México se encontraba entre los pobres, como el nivel de pobreza declarada, y un 10% adicional en extrema pobreza. Así es que esto, lo que hemos creado antes en cuanto a discriminación, a pobreza, ya existía y ahorita se está haciendo
pues más visible, ¿sí? Más fuerte, más visible, ¿no? Antes también, esto, ahorita nos han mostrado algunos videos muy románticos de los pescaditos y de los animales, los osos en Monterrey que bajan de la sierra, ¿sí? La naturaleza estaba en un punto de colapso. Se dice que ahora quizás pudo respirar un poco, quizás la misma naturaleza nos mandó este virus, ¿sí? Este nuevo virus, porque el virus de COVID ya ha existido desde hace, yo creo, más de 10 años, 15 años, ¿sí? El HIV es un COVID y la influenza es un COVID. Lo único, esta vez, aparentemente, hoy recibí un correo, digamos, donde dice Premio Nobel de Medicina confirma que el virus está hecho por el hombre. Bueno, yo escucho, yo leo y luego yo tomo mi propia opinión. Y lo importante es de que leamos de todo y sepamos de todo para con esto tener suficiente información para crear nuestra propia información. Lo que yo he visto es que se están abriendo campos, ¿sí? Campos, bandas diferentes, los que están a favor de la máscara, digamos, el bozal, digamos, y los que dicen que no es necesario, los que están a favor de la vacuna, los que dicen que no es necesario, los que dicen que no hay cura, los que dicen que sí hay cura. Para esto, para tomar nuestra propia, construir prácticamente nuestra propia opinión, tenemos que saber de todo, leer todo. Pero para regresar a lo que llevaba la vieja normalidad, la normalidad anterior, podemos decir entonces una naturaleza al borde del colapso, digamos, la ecología con lo del supuesto calentamiento del planeta. Yo he oído también, he leído reportes científicos que al contrario el planeta se está enfriando. Bueno, no sabemos, pero es interesante tener tantas opiniones. Luego, nuestra propia situación, tantas enfermedades, ¿sí? El sistema médico de cada país. Realmente uno tiene más chance en determinados países que en otros, ¿sí? De sobrevivir. Y eso es terrible pensar que si yo viviría en Islandia, quizás tendría más chance de sobrevivir que en países latinos o africanos o asiáticos. Esto es chocante cuando pensamos que la medicina existe desde hace más de 2000 años y de todas formas hay tantos enfermos. Por ahí, entonces, esta opinión de muchos médicos y médicos alternativos que dicen que las personas no se han muerto del virus, sino con el virus. Y nada más hagamos cuenta de las enfermedades primordiales en México. Es realmente para asustarse, ¿sí? Que es la diabetes, que es el sobrepeso extremo, que son enfermedades de corazón, de hígado, de riñón, cuántas operaciones no hay, el cáncer, las adicciones, ¿sí? Y seguramente más. Esos 7 ya son suficientes, que han debilitado tanto nuestro cuerpo que en esta crisis, digamos, el cuerpo de muchas personas no resiste. Y eso es chocante, que en los países haya personas, especialmente en Latinoamérica, África. Por primera vez oímos un poquito de África. Ayer me llegó un video de los niños africanos con una panza de ese tamaño, todos llenos de gusanos, me imagino, ¿sí? Y con un papelito de su cuaderno amarrado detrás de las orejas, ¿sí? Digamos, en lugar de ponerles un papelito aquí, deberían atenderlos para que tengan una buena salud, que tengan una buena educación. Entonces, eso es el otro tema que estaba en crisis. La educación estaba en crisis y no sé
si con tanta educación ahorita en línea, ¿sí? Digamos, la educación va a mejorar. Lo importante es que sigue, eso sí, y que los niños y las niñas y los adolescentes por lo menos así pueden estar en contacto. Pero si van a aprender más, eso es una pregunta. Y esto muestra de que antes ya estábamos en crisis en cuanto a la educación. ¿Con qué más tenemos? Con la corrupción, por ejemplo. La corrupción estuvo a flor de piel en muchos continentes, ¿sí? En muchos países. Entonces, con cada uno en la casa va a haber menos corrupción, ¿sí? La impunidad, ¿sí? Especialmente en nuestro país, ya digo nuestro, porque tengo 2 hijos, 5 nietos. Entonces, y como dice Virginia, uno merece vivir en un país cuando uno hace algún bien por este país, ¿no? Entonces, la vida de la anterior normalidad estuvo a punto de quebrar en todos los sentidos. Cada vez, de por sí, más desempleados, menos empleos, más robots. ¿Para qué necesitamos los robots? Los robots quizás son para los muy ricos, ¿sí? Digamos así. Pero nosotros necesitamos un robot en casa y yo quiero una estufa que funciona. Yo quiero, digamos, ciertas cosas que me pueden ayudar, pero necesito un robot para que me sustituya en mi trabajo, por el cual he estudiado, y muchos de ustedes, la mayoría de nosotros, hemos estudiado o trabajado o aprendido durante toda nuestra vida, porque trabajar es aprender. Y esto lo hemos hecho todos, ¿sí? También personas que llegan del campo y luego a la ciudad y aprenden un poco, ¿sí? Y luego siguen aprendiendo. Y yo he visto que muchas veces los que llegan del campo a grandes ciudades en México, sus hijos muchas veces ya tienen grado académico. Es decir, eso es impresionante, ¿sí? Pero digamos, no está todavía abierto para todo el mundo la educación, la prosperidad, el trabajo. Entonces, la vieja normalidad que yo advierto a todo el mundo, no la añoren, no la añoren, ¿sí? No estuvo tan bonito. Si nos ponemos a pensarlo, no estuvo tan bonito, ¿sí? Tan bonita. Ya hubo muchos quiebres en muchos lados y lo que estamos viendo aquí es que ahorita todo es más extremo, ¿sí? Todo se ha vuelto más extremo. El otro día recibí la noticia de que en junio hubo el número más alto de feminicidios durante la epidemia. Me quedé choqueada. ¿Cómo puede ser cuando todos nos estamos cuidando de un virus que supuestamente es el enemigo de afuera y siguen los feminicidios? ¿Qué está pasando? Esto viene de la vieja normalidad. Así es que yo los invito a soltar las ideas de que vamos a volver a la vieja normalidad. La vieja normalidad ya no existe. Y muchas cosas de ellas, digamos, realmente no valen la pena de rescatar. Entonces, en este paréntesis en el que estamos todos encerrados en nuestras casas, algunos solos, algunos hacinados, ¿no? Porque muchas familias han traído a sus papás consigo para poder estar al tanto de sus propios padres, ¿no? A veces viven ahorita fácilmente 3 generaciones juntos. Entonces, ¿qué vale la pena rescatar? En primer lugar, vale la pena rescatar a la familia, vale la pena rescatar la vida, vale la pena rescatar el amor, vale la pena rescatar la solidaridad. Y mucho ojo con lo que nos están poniendo en el cerebro desde el principio. Nos han dicho que necesitamos distancia social. Y les quiero decir la buena noticia.
¿sí? Esto había dicho la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud. Distancia social. La mala noticia es que ya está en todos los medios oficiales, ¿sí? Y hace un mes tuvieron que retractarse. Y de que, o en mayo yo creo ya, de que no se trataba de distancia social, se trataba de distancia física. Eso es una gran diferencia. Distancia física, sí, necesito salir, guardo distancia física, me cuido, le gel, luego me lavo las manos, digamos, me pongo lentes, sí, todo by the book, como dicen, donde lo leemos por todos los lados, sí. Entonces, quizás en este interín, en este paréntesis, podríamos reflexionar, ¿qué es lo que vale la pena rescatar de esa vieja normalidad? Porque estábamos dirigidos directamente a una nueva normalidad. Entonces, vamos a guardar distancia física y vamos a conectarnos, ¿sí? Nada de distancia social. Nos vamos a conectar. Ahorita estamos en ese medio y gracias a personas como Mirna, que tiene la entusiasta, ¿sí? Idea de crear una red de personas que ahorita nos estamos escuchando, viendo, digamos, para fortalecer la parte social. Nada de distanciamiento social. Sí hay distanciamiento forzoso físico, ¿sí? Con todas las precauciones. La distancia social fue para mí un lapso, ¿sí? Como decía Sigmund Freud, como hablamos, a veces sale un lapso. Y esto fue un lapso de la OMS que habla de una intención que señala que nos quieren separar. Nos quieren separar, cada uno en su casa, ¿sí? Y por esto necesitamos crear redes alternativas, como esta red, por ejemplo. Conectarnos, si no estamos con nuestra familia, conectarnos en familia. Y tenemos una inmensidad de medios ahorita ya a la mano, ¿sí? Nada más este cuadrito, este rectángulo, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que tiene, todo lo que podemos hacer. Mi hermano vive en Alemania, entonces ya podemos hacer llamadas con video, llamadas de audio, ¿sí? Podemos escribirnos mensajes rápidos, podemos escribir nuestro correo de otra manera, ¿sí? También la cosa de llamarlo correo, no es un correo. El correo tardaba semanas antes, ¿sí? En el siglo XVIII, meses y todo. Entonces afortunadamente tenemos muchos medios para conectarnos socialmente. Entonces, por favor, a todo el mundo le digo, nos estamos distanciando forzosamente, físicamente, y nos estamos acercando socialmente. No saben el número de WhatsApp, de correos, de mensajes, de llamadas que estoy recibiendo, mucho más que antes, porque ahorita es el único medio. Y, digamos, conectando, y lo que yo quiero decir, como creando redes, tejiendo redes. Entonces, en una visualización que yo hice, donde me había asustado la noche anterior cuando leí que estábamos en la cuarta revolución industrial y que con cada revolución industrial, ¿sí? Cambia la energía del planeta, ¿sí? Alrededor del planeta la energía cambia y la gente se enferma y tiene nuevas enfermedades. Parece que ya es un hecho científico que me parece sumamente interesante. Y entonces estamos ahorita en la cuarta revolución tecnológica, ¿sí?
Y esto es lo de todo lo que tenemos en cuanto a nuestros aparatos electrónicos y a lo que nos quieran preparar a la generación G5, ¿sí? La generación G5 nos va a enfermar a todos, les quiero decir, ¿sí? Porque es interesante que donde empezó esta epidemia, que yo tampoco llamo pandemia, porque eso es otro error de la OMS que tuvo que corregir, ¿sí? Que fue Wuhan, este estado en China, ¿sí? Y en Italia del Norte, Milán. Y son los dos lugares donde se produce tecnología para la G5. Y ahí les pegó más fuerte. Es muy interesante, no sé, no lo entiendo realmente, pero esa información que yo leí y digo, qué interesante, justo en estos lugares, digamos, pegó más fuerte. Quizás porque las personas, el sistema inmunológico ya había bajado, estaban con menos defensas, con tanto contacto de tecnología avanzada. No sé, se lo pongo a su consideración. Lean sobre estas cosas, ¿sí? Es muy importante porque hay en sociología yo aprendí dos palabras que dicen, saber es poder. Si nosotros sabemos, podemos tomar decisiones, podemos tomar conciencia, podemos definir cómo queremos vivir. Entonces, este tiempo, ¿sí? Este paréntesis, ¿sí? Que ya dura para nosotros, yo empecé el 16 de marzo, nuestro instituto Sovelu entró el 19 de marzo y ahí prácticamente lo tuvimos que cerrar porque somos sujetos a la SEP, porque tenemos una universidad ahí y estamos haciendo todo, 70% yo creo en línea, que yo tenía mis dudas, ¿sí? Pero Dios, ya no tengo que manejar tanto, no viajar tanto, entonces me ha dado también tiempo para leer información. Me estoy informando, estoy informándome, sabiendo más. Estoy en contacto social con mis amistades y personas que me dejan llegar a sus hogares como ustedes ahora. ¿Sí? Gracias a Mirna y su proyecto. Me estoy alimentando mejor, como 3 veces al día. Procuro lo mejor, lo más sano posible, sin hacer dieta ni nada. Me muevo más. En la mañana hago meditación, ¿sí? Hago primero la yoga, luego la meditación, ¿sí? Cuando puedo, digamos, tengo un lugar donde puedo ir a nadar, digamos así, nado. Y luego en la noche, aquí donde vivo, tengo un recorrido de 2,5 kilómetros. Todavía puedo caminar. Entonces, tenemos que movernos. Así es que muévanse dentro de la casa, ¿sí? Si viven en un edificio, suban las escaleras, bajen las escaleras, suban las escaleras. Esto los va a fortalecer. Entonces, el autocuidado, ¿sí? Esto es algo que podemos aprender también en estos tiempos. Y bueno, digamos, ver si en nuestros oficios podemos seguir trabajando en casa, ¿sí? No en todos los trabajos se puede seguir trabajando, no en todos los empleos se puede seguir trabajando en casa, pero cada vez más empresas, ante lo indefinido, lo incierto de la situación, están mandando a sus colaboradores a casa. Bueno, pero hay algunos que los despidieron, ¿sí? Entonces, eso también es un tiempo de creatividad y decir, ¿qué puedo hacer desde la casa? Entonces, vimos como muchas casas
produjeron las máscaras, otros empezaron a cocinar y entregar comida fuera del hogar, y otros se metieron a estudiar internet, tomar cursos de canto, de cocina y del internet, y están abriendo su propia oficina en casa, ofreciendo sus servicios en línea. Entonces, muchas personas han hecho casi un cambio profesional o de la modalidad de trabajar, ¿sí? Entonces, eso podrían ser las cosas que nos ofrece el COVID. También aprender, por ejemplo, la soledad, ¿sí? Si tú no estás con familia, ¿sí? Que estar solo, sola, depende también de la edad, pero también los jóvenes lo están sufriendo, y especialmente las personas mayores que quieren ver a sus hijos, que quieren ver a sus nietos en particular, ¿no? El otro día supe de un señor mayor que su hija vive en otra ciudad y nació la nieta o el nieto. Bueno, el señor, con todos los cuidados, se sentó en su carro, ¿sí? Se presentó frente a la casa de su hija, ¿sí? Y ellos abrieron la puerta y le mostraron al bebé a 3 metros de distancia, pero un bebé vivo para este nuevo abuelo que no aguantó ver al bebé nada más en la, bueno, en la pantalla. Agarró su carro y se fue. Entonces, podemos fortalecer nuestros vínculos. Eso también es algo que esta crisis nos ha dado, ¿sí? De fortalecer nuestros vínculos. Y no nada más con la familia. Podemos, por ejemplo, en un edificio o en una calle, fijarnos dónde hay personas mayores que no tienen apoyo. Y les podemos pasar una carta por debajo de la puerta, ¿sí? O pegar en su puerta. Si ustedes necesitan apoyo, eso es mi teléfono y yo les pido el súper. Es decir, empezar a hacer cosas para los demás, ¿sí? Entonces, esta crisis es tremendo por lo que estamos viviendo, y al mismo tiempo es, digamos, una oportunidad, como dicen los chinos, para hacer cosas nuevas, diferentes, informarnos, ¿sí? Participar, ser solidarios, ¿sí? Aún con esta incertidumbre, ¿sí? Es muy simpático porque con esta mirada sistémica, ¿sí? De mirar con conciencia, ¿sí? También hay un principio que se llama el principio de la incertidumbre. Hay otro que se llama del caos y del orden, ¿sí? La incertidumbre, todos los alumnos del instituto que no sabían realmente lo que era la incertidumbre, ahorita lo sabemos todos. Todo el planeta sabe qué es la incertidumbre. Porque un día nos dicen semáforo anaranjado, otro día dicen otra vez rojo. Un día dicen máscaras sí, otros dicen máscaras no, ¿no? Entonces, otros dicen hay cura, otros no dicen cura. Estamos totalmente en la incertidumbre, entonces a seguir informándonos, ¿sí? Y lo de la teoría del caos y del orden y del caos, estamos en un caos realmente. Nada más la economía, imagínense, digamos, todos los negocios que han cerrado, ¿sí? Digamos, por todos los lados se cerró, ¿sí? Todas las personas que habían puesto su chispa, su vida en un proyecto, ¿sí? Abrieron pequeños negocios y todo. Ahí su sueño que habían tenido, y de repente soportaron un mes, ¿sí? Soportaron quizás medio mes más, y ahorita han estado cerrando mucho. Por eso yo creo está el afán de ya abrir y que la gente ya se
abre y quiere comprar y todo, pero hay un aumento nuevamente en los contagios. Además, estamos en las vacaciones, entonces estamos en un caos, esperemos que nos vuelva el orden, porque estamos de vacaciones. Yo tengo a mi hermano en Hamburgo, en Alemania, le pregunté, ¿cómo está la situación? Cada semana le pregunto, cada vez va mejor, cada vez más va mejor, ya no hay muertos, ¿sí? Y dice, pero ahora todo el mundo se fue de vacaciones como loquitos, ¿sí? Lado a lado en las playas, es verano ahí, y dicen ahorita a ver si vuelve el desorden, el caos otra vez, porque ya habían llegado a un orden. Entonces estamos entre el orden, un poquito en la casa, podemos controlar todo, y el desorden, ¿sí? En la incertidumbre, que una opinión y otra opinión. Entonces, es realmente una crisis que toca todos los sistemas que conocemos, que es primero yo soy un sistema, y dentro de mí hay varios sistemas, el sistema digestivo, mi sistema respiratorio, circulatorio, etc. Y luego mi sistema con una pareja, ¿sí? Y el sistema con mi familia actual, ¿sí? Y mi sistema con mi familia en grande, la de las 3 generaciones. Y luego mi sistema de mi comunidad o mi barrio o mi calle. Y luego el del país y luego el de los otros países. Y ya necesitamos dejar de mirarnos todos, nosotros, yo y mis yoyitos, como yo lo llamo, yo y mis yoyitos, y necesitamos mirar más allá. No nada más mi sistema, sino mirando a todos los demás sistemas también. Y por eso miré el video de los niños africanos con su panzota llena de gusanos, ¿sí? O como se llaman estas cosas que tienen ahí adentro, y el papelito aquí, acá. Entonces, a nosotros nos deben importar otros sistemas ahorita también, ¿sí? La pareja de ancianos que viven al lado y no pueden salir, no pueden entrar a ningún supermercado, luego tienen miedo de pedirlo por teléfono. El sistema de nuestro barrio, el sistema de nuestra ciudad, de nuestro país y de los otros países. Aquí estamos realmente viendo un principio que antes fue de metafísica. Todos somos uno. Esto es lo que estamos aprendiendo ahora. Mientras que el COVID todavía exista en algún lado en este planeta, todos estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque la movilidad, los aviones, ¿sí? Es tan grande que, bueno, alguien llegó a México y lo trajo, porque al principio no lo teníamos y de repente alguien llegó y ¡boom! Ahí explotó. Entonces necesitamos tener una mirada sistémica, es decir, no nada más mi sistema, sino los otros sistemas también. Y esto incluye la naturaleza, la ecología, digamos, otras culturas, otras religiones, otros países. Realmente me parece que nos dieron una lección, pero así como con una bofetada. Aprendan sobre sistemas. Sí, sí lo veo yo. Aprendan sobre sistemas. Digamos, la comunidad africana también es importante. Y Milán ahí también fue importante. Lo que vimos de Madrid en España, en Alemania y Italia, que fue tan golpeado también son sistemas y necesitamos mirarlos, ¿sí? Entonces, yo creo que es realmente una bofetada, no sé, de la vida, del universo, ¿sí? Despierta, mi bien, despierta, ¿sí? Y que despertemos a la solidaridad, al amor, a la conexión, y esa imagen que quise decir cuando me llegó tan traumáticamente toda la información sobre el COVID, y la siguiente mañana estuve yo meditando
y me estaba viendo, yo retomé el tejer a gancho durante, durante esos tiempos. Ya entregué una mochila a gancho y, digamos, estoy en otras 2 a gancho porque es como un meditar, es como una meditación. Entonces, durante esto estaba yo viendo como una visualización el planeta, ¿sí? Y que todos nosotros estábamos haciendo una red alrededor, con los brazos así, así, con todos, y hacíamos una red alrededor del planeta de seres humanos que nos importa la ecología, nos importa la naturaleza, me importo yo y tú me importas y otras culturas me importan y el planeta me importa y estaba yo viendo como tejido a gancho una red de puro amor, de pura solidaridad, de pura conexión, digamos, cubriendo y protegiendo al planeta. Y yo Okay. creo que Ingala, sí, sí, Ingala, me sí, gustaría decir que esto que estás diciendo es como dirían los maorí, ¿no? Como con los mismos hilos de la vida cultivar una nueva realidad o una nueva normalidad. sí. Te Ahorita, quiero, ¿quiénes son te quiero preguntar, ajá, diles ¿los quiénes maorí? son los maoris? No son, Ah, bueno, ellos son los nativos de Nueva Zelanda. Sí, sí, son los indígenas de Nueva Zelanda que desde hace 9.000 años ellos vivieron también transformaciones importantes y ellos siempre, en lugar, es una visión sistémica en donde no se excluye lo viejo, sino que lo viejo, como esos hilos de la vida y de la experiencia, se usan para tejer la nueva red de la vida ante los nuevos desafíos que se nos presentan como humanidad, ¿sí? Y cómo poder, pues, incluir a todos. ¿Sí? Tanto lo viejo, lo nuevo, lo presente, ¿no? Lo visible y lo invisible. Y sí. bueno, hay una persona que dice que le gustaría que comentaras algo sobre los 15.000 alemanes que han salido exigiendo que no se violenten sus derechos individuales por las restricciones, por la pandemia, y que a ella le parece que no tuvieron una mirada más comunitaria hacia ellos. ¿Sabes algo tú de eso? Sí, un poquito. No es nada más en Alemania, ya hay un movimiento en Europa de esto. Pero quiero retomar una palabra que tú mencionaste, y es muy importante en el pensar sistémico, que es la inclusión. Entonces, hemos visto contexto, inclusión y abrir opciones y nuevas visiones. En Alemania, que hace más de 70 años, ¿sí? Se recuperó de una dictadura sangrienta, ¿sí? Sangrienta porque mataron a millones de personas, no nada más a los judíos, mataron a millones de personas, mataron a rusos en la invasión de Rusia, mataron a polacos, mataron a alemanes también que no estaban de acuerdo con el régimen. Entonces, ellos, estos grupos, dicen que no nada más al fin de la guerra se recuperó la democracia, sino que desde hace más de 500 años en Europa se ha estado luchando por la democracia, ¿sí? Los derechos, bueno, hoy en día derechos humanos, ¿no? Y hay un video también de Inglaterra donde el señor dice, desde 1200 los ingleses han luchado por la democracia y ahora no podían salir. Toda una calle, digamos, en Berlín fue cerrada con casi alambre de púa, ¿sí? Para que no salieran, porque todos se habían contagiado. Y salen con la constitución, ¿sí? De Alemania,
donde dice que todo el mundo tiene la libertad de expresarse, todo el mundo tiene la libertad de libre circulación y movimiento, y ya se ha convertido en un delito, de llevar la Constitución donde están nuestros derechos, bueno, de los alemanes, pero en México nuestros derechos en la Constitución, porque hay un movimiento de opresión, ¿sí? De los políticos, básicamente, ¿sí? Los políticos están siguiéndole la información a la OMS, ¿sí? Que declaró pandemia cuando todavía no había llenado los requisitos de pandemia, pero convenientemente en 2019 cambiaron los requisitos para declarar algo pandemia, porque lo que quizás ustedes no saben, la OMS es una creación de la ONU, ¿sí? De la Comunidad de Naciones. 193 países pertenecen a la ONU. 193 países crearon la OMS para que hubiese salud en el planeta. Que estos lineamientos interesantes, muy interesante, en Cuba ya se llegaron hace algunos años, 20 años yo creo, ¿sí? Pero nosotros no hemos llegado a esto en muchos países tampoco. Bueno, entonces, en el momento que la OMS declara una pandemia que necesita llenar ciertos requisitos, entonces la OMS es el único gobierno que rige al planeta. El único gobierno. Los gobiernos políticos ahorita están en segundo plano. Vimos todo lo de nuestro subsecretario, el doctor López-Gatell, y a nuestro presidente. ¿Quién tenía la palabra? ¿Quién tenía el micrófono? El subsecretario. Porque está, sí, digamos, la salud ahorita dirigida por la OMS, el cuidado de la salud y también parte de nuestra vida política y social. ¿Sí? Entonces, contra esto estaban protestando, o siguen protestando también en España, en Italia, no sé, en otros países también, de que la libertad de expresar tu opinión está gravemente limitada y prohibida, porque todos sabemos que, digamos, las grandes empresas, sí, no quiero nombrarlos, digamos así, están haciendo la censura. Hasta hace 2 días, yo creo, censuraron y quitaron los twitters de su propio presidente, que es como muy simpático, me imagino, no sé cómo le habrá caído esto, pero como se está limitando el derecho de la libre expresión, y la libre expresión es una parte de nuestros derechos en una democracia, es decir, que haya un partido de oposición y haya un partido que rige. Sí, que la oposición pueda estar en oposición y que no los vamos a echar a la cárcel o no les vamos a cortar la lengua, ¿sí? Entonces, contra esto están protestando básicamente contra ese derecho de la libre expresión. Es un parteaguas para el planeta, realmente es un parteaguas. Bueno, aparecen muchas voces en este momento, en esta crisis, ¿verdad? Una vez más voy a mencionar la palabra inclusión como para esta visión sistémica. Necesitamos ver lo bueno y no tan bueno. Sí, ahora sí que los que consideramos buenos y los que consideramos no tan buenos. La información que consideramos buena y la que consideramos no tan buena, ¿sí? Para poder, desde el lugar, como en una configuración, que el lugar determina los sentimientos, que podamos guiarnos por lo que también estamos sintiendo en cada lugar, que eso nos dará la pista como por dónde sigue la vida, ¿no? La vida para vivir la vida de la mejor manera posible, ¿sí? Como quizás algunos grupos quieren excluir tanto a otros, ¿no?
que quisieran eliminarlos y estos a los otros. Y tener una perspectiva sistémica es poder abrazarlo todo, ver el campo completo y poder abogar por aquello que nos va a dar más pistas para continuar la vida, no solamente mejor de manera individual, sino que eso que también es mejor para mí, también es mejor para los demás, ¿no? En donde el bienestar mío es el bienestar de la comunidad, que el bienestar de la comunidad nos va a afectar positivamente también a nosotros, ¿no? O sea, nos estás invitando pues a mirar diferentes cosas para poderlas incluir en nuestra mirada y creo que desde ahí ver por dónde pulsa la vida. Bueno, hasta donde nosotros hemos visto como personas que hemos trabajado con tantos grupos, ¿no? Confiamos en que cada ser humano, si se centra, si toca su centro, si se mantiene como en esa atención ante todo el campo y su propio centro, podremos elegir lo mejor para todos nosotros. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Digamos, esta conexión entre nosotros y los demás es necesaria. Es necesaria porque habíamos vivido bastante desconectados. Y es una invitación, lo de la situación, de la cuarentena que estamos viviendo, de conectarnos de corazón en corazón, de alma en alma, y realmente pensar y hacer cosas, a ver, cada uno puede hacer algo, por lo menos, por el bienestar propio e incluyendo el bienestar de los demás. Ellos van a estar bien, entonces yo también. Yo voy a estar bien, ellos también. Entonces, y creer, ¿no? Y creer que lo que nosotros hemos logrado en la vida solamente tiene que ver con algo que yo he hecho, ¿no? Desde esta perspectiva sistémica no es así, ¿no? Nosotros hemos podido lograr lo que hemos podido lograr gracias a nuestras interacciones, ¿sí? Y las primeras interacciones que tuvimos en la vida, pues fue con mamá y con papá. Sí. Nos dieron poquito, nos dieron mucho, ¿sí? Me parece que cuando nos han dado tan poquitos, si lo sabemos tomar bien, podemos multiplicar los peces, ¿no? Sí. Y yo creo que si ahora, en esta crisis actual, de pronto nos damos cuenta de dónde hay áreas, zonas de carencia a todos los niveles, ¿sí? No es la invitación a vivir en la victimez ni a quejarnos, sino que tomar lo poquito que hay y atrevernos creativamente a multiplicarlo, porque confiamos en lo que ya traemos y hemos tomado de bien de muchas otras personas, contextos, vivencias, experiencias y de los otros sistemas, ¿no? Más grandes. Sí. Bueno, Ingala, estamos llegando al final de esta entrevista. Okay. ¿Qué te gustaría decir para poder cerrar? ¿Qué? ¿Con qué quieres tú cerrar? ¿Qué les quieres tú sugerir? ¿Qué más quieres tú sugerirles para continuar a atravesar esta crisis, incluyendo los sí, es la palabra clave. Yo tomaría 3 palabras claves de Bert Hellinger, el creador principal de las constelaciones familiares: unión, reconciliación y paz. Unión, que todos nos sintamos realmente unidos, que todos somos uno, ¿sí? Unión, digamos, eso empieza conmigo, con mi pareja, con mi familia, unión. Solamente así podemos entrar en la reconciliación, es decir, no separarnos, no dividirnos en bandos, ¿sí? Porque Julio César, ya hace más de 2000 años, dije, divide y vencerás. Y yo pienso que es muy, muy importante que no nos puedan dividir, sino, porque entonces vencerán fuerzas oscuras, sino de que en esta unión encontremos la reconciliación
incluyendo otras maneras de pensar y de vivir la vida, para que luego pueda haber paz y la paz empieza aquí, ¿sí? Dentro de nosotros y luego en nuestras comunidades, casi como anillos alrededor, hasta que todos estemos en paz, incluidos el mayor número de personas. Entonces, unión, reconciliación y paz. Esto es lo que quisiera dejar como últimas 3 palabras. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, amiga. Gracias, hermana. Gracias a todos por acompañarnos. Unión, reconciliación y paz. Sí, y cuídense de todos modos, ¿sí? Pónganse la máscara si salen de sus casas, ¿sí? Para que no me quede yo con esta preocupación por ustedes. Gracias, Mirna, por esta invitación y gracias a todos ustedes que han estado con nosotros creando conexiones. Y yo creo que eso es un buen final. Creamos conexiones. Sí, creando conexiones. Sí. Pues aquí vamos a estar cada semana. Ojalá nos puedan seguir, tanto a Ingala como a mí, pues lo que queremos compartirles. Gracias. Sí, Gracias. Gracias.